Muy buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a continuar con nuestras lecciones de escuela dominical online. Están cordialmente invitados a nuestro servicio cada domingo a las 9 de la mañana aquí en la iglesia Shepherd House de la ciudad de San Jacinto, iglesia del Nazareno. Y a las 10:30 tenemos nuestra escuela dominical también, pero presencial. Y estamos siguiendo el mismo libro, estamos siguiendo las mismas lecciones, tratamos de ir coordinados para que tanto las personas que asisten presencial como online pues vayan al mismo ritmo. Les reitero pues que no es necesario tener el libro. Si lo necesita pues podemos conseguir una copia, pero no es necesario tener el libro para ir siguiendo las lecciones. Entonces estamos en la lección número 8, que se llama Creciendo en el conocimiento de Dios. Y en la clase pasada vimos la introducción. Hoy vamos a continuar con el primer título, que es un llamado único, y recordamos el versículo para memorizar, que es Efesios 1:17. ¿Entiendes? Sí. Dice la palabra del Señor así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Entonces continuamos aquí, un llamado único, y se encuentra en Efesios 1:17 al 19. Sí, volvemos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. En estos versículos, Pablo comenzó a describir el motivo de sus oraciones en favor de los creyentes, revelando primeramente a Dios como el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria. El apóstol reconoció que es Jesucristo quien muestra el camino al Padre, quien le ha glorificado y que ha dado a la humanidad el privilegio de poder reconciliarse con Él y disfrutar de una vida nueva, llena de fe y esperanza en su Salvador. De allí la importancia de contar con un espíritu de sabiduría y de revelación. En este pasaje debemos entender por espíritu de sabiduría y de revelación a la capacidad de percibir lo que se nos ha revelado, entendiendo la dirección y significado de lo que Dios nos da a conocer. Muchas personas saben de Dios e incluso algunos dicen creer en Él, pero sus acciones distan mucho de reflejar esta afirmación. Saben de su existencia y admiten que es real, pero no le reconocen o lo conocen porque no le han experimentado en sus vidas, de modo que su conocimiento es meramente teórico o académico. Para los discípulos de Cristo, conocer a Dios significa reconocerle como fuente de vida y verdad, experimentar su revelación en Cristo y comprobar que ilumina nuestra mente con el poder de su Santo Espíritu, otorgándonos una intuición profunda de lo eterno. En la forma de hablar judía, el pedir espíritu de sabiduría y de revelación era típico. Por eso Pablo oró, no para que recibiera una información especial, sino para que quienes ya habían recibido el Espíritu Santo aprendieran a percibir y conocer más profundamente a Dios revelado en Cristo. Dones del Espíritu Santo tales como la sabiduría, iluminación y revelación eran los típicos dones que los judíos podían esperar. Vamos a parar aquí y vamos a tratar de explicar qué es lo que viene diciendo la lección. Y la lección dice que Pablo está orando por los efesios
para que ellos reciban espíritu de revelación, espíritu de conocimiento. Pero este espíritu de revelación y conocimiento que no sea meramente informativo. En algunas de las lecciones hablábamos acerca de la diferencia que había entre conocimiento y sabiduría. Y decíamos que el conocimiento es meramente mental, meramente académico, lo que se estudia, pero no se pone en práctica. Y la sabiduría, decíamos que la sabiduría viene de Dios y es conectar esa sabiduría que viene de Dios con el conocimiento que ya tenemos para poder aplicarlo sabiamente. Entonces Pablo estaba orando y pidiendo a Dios que revelara a la iglesia de Éfeso esa sabiduría, ese conocimiento. También dice la lección aquí que muchas personas dicen conocer a Dios, y nos topamos con eso cuando tratamos de hablar o de presentarle a Jesús a alguien, y hemos tenido mucha experiencia en cuanto a eso. Y muchas personas dicen que conocen a Dios, o que son buenos, pero conocen a Dios, pero no tienen una relación con Él. Es más, el apóstol Santiago, en el libro de Santiago, dice que en los demonios, dice el texto, crees en Dios, bien haces, porque los demonios también creen en Dios y tiemblan. Entonces, podemos decir que tenemos conocimiento de Dios, pero básicamente no creemos en Él, no tenemos una relación con Él. Entonces eso es lo que viene diciendo, pero que Pablo ora para que los efesios reciban ese espíritu, esa revelación y ese conocimiento en Dios, ese Dios que es revelado, ese Dios que a través de su Santo Espíritu nos llena de dones, de sabiduría, nos ilumina, nos guía, y es lo que pedía Pablo en ese caso. Y que los judíos tenían conocimiento de esto y por eso también oraban al Señor, a Dios Padre, pidiéndole sabiduría y pidiéndole revelación. ¿Tenías algo que anotar? Continuamos leyendo y dice: en la actualidad existen distintas corrientes teológicas que ponen especial interés en este espíritu de sabiduría y de revelación, pero no en el sentido que desarrollamos en esta lección, sino presentándolo como un don que permite a algunas personas recibir nuevas verdades, incluso por encima de las Escrituras, lo cual ha llevado al error a líderes y congregaciones. Esta parte se torna un poco polémica hoy día, porque la lección está diciendo que sí existen algunas corrientes teológicas donde las personas afirman que tienen una nueva revelación, a veces les conocemos como nuevos iluminados, y comienzan a llevar a la gente por el error, porque realmente el Dios sí ha sido revelado, pero Dios ha sido revelado en su palabra, en su escritura. La nueva revelación, toda la revelación de Dios está aquí en la escritura. Creer en un iluminado o una de estas personas que dicen que tienen una nueva revelación y que incluso esa nueva revelación está por encima de las escrituras, debemos tener mucho cuidado con eso. Dios está revelado, sí, pero en su palabra, y ya está revelado. Nuevas revelaciones yo creo que no existen aparte de lo que está revelado en la palabra del Señor. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Es que aquí está todo lo que necesitamos saber. Amén. O sea, no hay otra verdad que lo que está escrito aquí. Amén. Sí, entonces, esos nuevos iluminados, realmente, o sea, ¿cómo? Si la palabra está escrita ya de hace muchos años, muchos siglos, entonces ¿cómo esa revelación va a encajar en la palabra ya escrita? Así es. Un ejemplo claro para profundizar un poquito en esto. Hemos escuchado noticias de personas que
han dicho que son Jesucristo reencarnado. Hace poco había uno en el este. Y también he escuchado noticias de una mujer que ahora dice que ella es Jesucristo encarnada. Entonces, la palabra de Dios no me dice eso. En la Biblia no se encuentra eso. La Biblia sí habla de que Dios, el Señor vendrá y que eso tiene algunas señales. Lo que sí también quiero dejar claro es que debemos pedirle al Señor espíritu de sabiduría y revelación para interpretar y entender bien su palabra. Es otra cosa, muy diferente a tener una nueva revelación y empezar a decir ahora, por ejemplo, como el ejemplo que les puse hace un momento, que yo soy Jesucristo, por ejemplo. Eso es totalmente diferente. Sí es cierto que la palabra del Señor, el Espíritu Santo, me ayuda a entenderla, me la revela, me ayuda a comprenderla, me ayuda a interpretarla correctamente. Pero eso es totalmente diferente a tener nuevas revelaciones y empezar a hacer afirmaciones que están por encima o fuera, mejor, de la escritura, de lo que ya está. También es cierto que existen diferentes versiones de la palabra de la Biblia, hay diferentes versiones, pero eso es tratando de hacer más accesible o entendible, más sencillo el lenguaje para nosotros. Pero son cosas totalmente diferentes. Entonces tengamos cuidado, mucho cuidado con eso. Continúo. La luz que alumbra los ojos de nuestro entender es la acción del Espíritu Santo que de manera sobrenatural nos permite comprender la realidad desde una perspectiva moral y espiritual y no solo desde lo intelectual. Es más o menos lo que veníamos diciendo. El Espíritu Santo conecta la sabiduría que Él me da con lo intelectual, porque si hay que estudiar, no podemos decir, a mí todo me lo revela el Señor y voy nada más a estudiar. Sí hay que estudiar y instruirse académicamente hablando. Por ejemplo, si una persona tiene la oportunidad de estudiar hebreo, de estudiar griego, para ir al origen, al original, al lenguaje, al idioma original, para comprender mejor las cosas, eso está muy bien, está perfecto. Pero de ahí a ir a decir cosas que están fuera de la palabra, no está bien. Esta iluminación ahora nos permite, cuando está hablando no estamos hablando de iluminados, como estamos hablando, sino de la iluminación del Espíritu Santo, que Él nos ilumina para ir comprendiendo lo que el Señor me quiere decir en su palabra. Esta iluminación ahora nos permite ver más claramente los beneficios de crecer en el conocimiento de Dios, los cuales son los siguientes. Aquí vienen los beneficios que nos permiten ese crecer en el conocimiento. Dice, primero, la esperanza a la que nos llamó. Segundo, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y tercero, la supereminente grandeza de su poder para nosotros. Y esas tres cosas son los beneficios de crecer en el conocimiento de Dios. La esperanza a la que nos llamó, o sea, conocer para qué nos llamó y la esperanza que tenemos en Él. El segundo, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la herencia que tengo yo como hijo de Dios? Y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, comprender el poder y el beneficio que Él tiene para con nosotros, para con sus hijos. Eso lo hemos hablado también, nosotros somos hijos de Dios. Aunque Pablo se esforzaba porque su teología pudiera ser comprendida racionalmente, también reconocía que esta era insulsa sin la obra del Espíritu Santo, que transforma la voluntad y vida del creyente. Es lo que está diciendo. Lo voy a leer nuevamente. Aunque Pablo se esforzaba porque su teología pudiera ser comprendida racionalmente, sí debemos comprender la teología racionalmente, y Pablo se esforzaba en eso. Pero agrega aquí la lección que también Pablo reconocía que sin la obra del Espíritu Santo, ese conocimiento no servía de nada, porque entonces no se ha aplicado sabiamente. Ahí es donde viene el conocimiento y la sabiduría, que es diferente el conocimiento y la sabiduría, pero cómo se complementa
cuando el Espíritu Santo toma acción y nos da sabiduría para que eso que comprendimos y estudiamos podamos aplicarlo sabiamente. En este punto, que se llama un llamado único y está basado en Efesios, el texto que leyó mi esposa, está bien extenso, este párrafo, hasta el punto 2. Entonces, lo vamos a continuar en nuestra siguiente lección para no hacer tan larga la lección. Y vamos a estar pendientes que quedamos en este punto, en que Pablo se esforzaba porque su teología pudiera ser comprendida racionalmente. También reconocía que ésta no servía de nada sin la obra del Espíritu Santo que transforma la voluntad y vida del creyente. Vamos a darle gracias al Señor para terminar esta lección. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, porque nos instruye y nos guía, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos da sabiduría y entendimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por este tiempo. Amén. Amén.